La otra guerra es la guerra comercial, en la que terminamos metidos con Ecuador. En las últimas horas, el presidente Noboa, que fue el hombre que comenzó la guerra poniéndole aranceles de 30% a Colombia, con el argumento de que no hay colaboración en la zona de frontera para luchar contra los delincuentes, el presidente Noboa responde en modo retador, desafiante, que no necesita la energía que le dejó de vender Colombia anoche, que Ecuador es autosuficiente y que puede enfrentar solito, esta es la teoría de Noboa, puede enfrentar solo el riesgo del apagón. A ver si se lo creen los ecuatorianos. Desde Quito, Henry Córdoba. Néstor, buenos días. Los cierres fronterizos, las deportaciones, los aranceles, la crisis energética y el caso del vicepresidente Jorge Glass han marcado una escalada de tensiones entre Ecuador y Colombia. A través de un comunicado, el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador aseguró que el sistema eléctrico está en la capacidad de cubrir la demanda. Esto luego de que Colombia anunciara que suspendería el suministro desde las 6 de la tarde de este jueves. El sistema eléctrico ecuatoriano cuenta con la capacidad suficiente para cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación de energía desde Colombia. La lucha contra el narcotráfico también ha sido un punto de inflexión. El ministro del Interior ecuatoriano John Reinberg insistió en que Colombia no está haciendo nada para combatir al narcotráfico. Tenemos un problema en la frontera ecuatoriana con Colombia en producción de cocaína que ha aumentado en grandes cantidades, y eso no lo dice el Ecuador, eso lo dicen varias fuentes internacionales, varios mandatarios internacionales, y sabemos que es una realidad. Eso afecta al Ecuador, eso afecta por el ingreso de narcotráfico, esto genera criminalidad y no se están haciendo los controles pertinentes, no se están tomando las acciones necesarias para controlar. Néstor, empresarios de Ecuador hacen un llamado al diálogo para evitar los efectos directos que estas decisiones podrían causar sobre los ciudadanos, los productores y las economías de ambos países. Desde Quito, Henry Córdoba, Blue Radio. Henry, gracias, 6:26 minutos. Y anoche a estas declaraciones de Córdoba va el presidente Petro y desde Leticia habla de su relación personal, que Noboa, el presidente ecuatoriano, lo invitó a su casa particular, que Colombia ayudó a Ecuador, y explicando cuál es el estado de la relación entre los dos países ahora que estamos en esta insólita, en esta guerra comercial en la cual los derrotados son ambos generales, Noboa y Petro en Colombia. Caterina Ávila. Néstor, buenos días. La respuesta del presidente Gustavo Petro a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa llegó desde Leticia en medio de la inauguración de un radar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo. El mandatario sugirió que la medida arancelaria anunciada para el país tenía que ver con un intento de Ecuador de acercarse a los más poderosos. Para responderle aquí al colega presidente de Ecuador que no me quiere nada, a pesar de que me invitó a su casa, entonces esas invitaciones y no me gustan ni 5 porque no sé para qué era, pero bueno, le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Cabe mencionar que el presidente de Ecuador anunció el arancel del 30% argumentando poca cooperación de Colombia en la lucha contra grupos criminales en la frontera. Frente a eso, el presidente Petro insistió en que las culpas son compartidas. Si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí, con Perú, más el ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos? Dijo también que la lucha contra las drogas en esa zona es eficaz y una muestra de ello, según él, es que los criminales se trasladen a otros países. De que cada vez somos más eficaces en la lucha contra los narcotraficantes. Porque si los narcos se van para allá, y yo no quiero que se vayan para allá, pero se van para allá, es porque no quieren estar aquí. Pero tenemos que prevenir, y no nos interesa que se vaya para otros países, sino que se destruya allá y acá. Entonces tenemos que coordinar
la inteligencia, los ejércitos, la Fuerza Aérea. Y dio órdenes a las fuerzas militares de detener cualquier entrada de insumos para el fentanilo en Colombia. Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia, que no vienen en lancha, imposible, vienen en contenedores de buques mercantes. Cabe mencionar que el gobierno colombiano había anunciado en noviembre del año pasado la prohibición de 6 sustancias químicas de uso hospitalario que también sirven como insumos para fabricar esta droga que ha provocado una crisis sanitaria en Estados Unidos y a la que la administración Trump le ha prestado especial atención. Mientras el mandatario decía esto en Leticia, el país dejó de venderle energía a Ecuador y además prepara la lista de los 20 productos provenientes de Ecuador que serán grabados como parte de una respuesta que dice el gobierno nacional es recíproca. Entre estos estarían aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros. Caterina Ávila, Blue Radio. Un muerto, 14 heridos en el atentado terrorista de anoche en Bogotá. Una explosión, una bomba, una granada de fragmentación que activaron lanzada por 2 sicarios en motocicleta frente a un prostíbulo que queda en el barrio Santa Fe. Esto es, Felipe, zona de tolerancia, la zona de siempre de la prostitución en Bogotá, centro de Bogotá. Esto es abajo de la Caracas, ¿verdad? Sí, señor, eso es 23 Esto es entre con la 16. Caracas, abajo la Caracas, bueno, entre la 10ª y la Caracas, Néstor. Toda esa zona del barrio Santa Fe, la 20, 21, 22, 23, estoy hablando de las calles, pues es la zona de tolerancia de Bogotá. Todavía, como se da cuenta, Felipe, usted con las imágenes, con las luces de Navidad. A las 9 de la noche estalló la bomba, 14 heridos y un hombre que era mesero en ese lugar. Troya es el nombre de esa casa de prostitución. Son las 6:19. El alcalde Galán reporta que el hombre alcanzó a ser atendido con algo de vida, pero murió en el trayecto en la ambulancia hacia el hospital en el centro de Bogotá. De la tragedia a esta hora desde allí, el ojo de la noche, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, nuevamente buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Pues la Policía Nacional continúa con grupos especializados investigando, indagando, mirando en las cámaras de seguridad y hablando con testigos para ver qué fue lo que ocurrió exactamente y por qué del atentado frente a 2 locales comerciales en esta zona de tolerancia del barrio Santa Fe. El incidente ocurrió casi a las 9:15 de la noche sobre la carrera 16 con calle 23 y cuando 2 delincuentes que se movilizaban en una motocicleta de color negra lanzaron una granada de fragmentación. En el sitio se encontraban trabajadoras sexuales, estaban algunos vendedores informales, muchos meseros y los jaladores a la rumba aquí en este sector de Los Mártires. Uno de ellos falleció esta madrugada en un centro médico y 13 más permanecen recluidos en diferentes hospitales del Santa Clara y además la clínica Mederi aquí en este mismo sector. Escuchen ustedes mismos lo que se vivió anoche aquí en el barrio Santa Fe. Ay, Dios mío. Héctor, llévenlo para la ambulancia. Ay, allá hay otra persona. Vamos a mirar. Vamos, me pasa el video. Grave. La Policía Nacional llegó al sitio, acordonaron toda la zona, comenzaron a verificar en las cámaras de seguridad para ver si lograban identificar a esos criminales y dice el mismo comandante de la Policía de Bogotá, el brigadier general Cristancho, que son muchas las grabaciones que tienen y en algunos videos se observa a los 2 delincuentes que lanzaron la granada, subieron luego por la calle 24, tomaron la carrera 15 hacia el sur de la capital del país y escaparon y por eso están haciendo esa trazabilidad a través de las cámaras de seguridad para ver si logran capturarlos. El mismo comandante de la Policía de Bogotá nos contó los pormenores de lo ocurrido aquí en este sector de Los Mártires. En los hechos que se presentaron aproximadamente a las 9 de la noche, acá en el barrio Santa Fe, en la zona de alto impacto, una motocicleta se desplazaban 2 individuos sobre la carrera 16 y a la altura de un establecimiento comercial lanzan una granada causando heridas a 14 personas. Posteriormente una de ellas fallece en el establecimiento médico. Seguiremos investigando para determinar los móviles y los factores materiales e intelectuales de este hecho. ¿Qué se sabe de esa persona fallecida?
Eran personas que se encontraban departiendo fuera del establecimiento. La gran mayoría de ellos eran trabajadores de estos establecimientos, meseros, porteros. Ya llegaremos a determinar por qué estaban estas personas en este lugar y si era puntualmente el atentado a ellos o al establecimiento. De la persona que falleció se sabe que le decían el maestro Rochi, que llevaba por lo menos 3 meses trabajando aquí en estos sitios nocturnos en el barrio Santa Fe, un hombre de 72 años que era muy conocido en esta zona y que además 2 de los lesionados se encuentran graves. Uno de ellos recibió prácticamente todas las esquirlas, esa onda expansiva en sus piernas, y la otra persona en el pecho. Ingresaron a cirugía en la madrugada. Del resto de lesionados se sabe también que algunos fueron dados de alta, sobre todo los que ingresaron por el aturdimiento tras esa fuerte explosión. Lo cierto es que la policía sigue averiguando y sigue indagando para dar con el paradero de estos criminales y determinar si en realidad era un atentado contra los negocios o, como dicen muchos de los testigos, contra una persona que se encontraba en ese instante pasando frente a uno de los locales.